En Daniel estuvimos viendo revelaciones proféticas, vimos cuando se trata de comenzar, vimos nosotros la cautividad y el exilio de lo que es el pueblo de Dios, y la razón de su exilio, de su cautividad, fue por desobediencia. ¿Hasta ahí va conmigo? Esto es un resumen rapidito. Vimos también un libro, que es ese libro de Daniel, donde se usó el arameo para el tema de las naciones y de donde se iba a compartir esto. Pero también el libro de Daniel está compuesto del idioma hebreo, y este se utilizó para el trato de Dios explícito para el pueblo de Israel. Entonces, de esa manera, nosotros ya lo tenemos en español ahorita, gracias. Pero en ese tiempo fue de esa forma. Vimos a 4 jóvenes que llegaron a aquel lugar, que eran de descendencia de príncipes, de reyes, y que eran gente ya educada, y que fueron ellos probados de distintas maneras. Y cuando llegaron, lo primero que hubo que ver es que ellos tenían que ser alimentados para presentarlos y ver de qué se trataba con ellos. Ahora sí que dicen que teniendo el cuerpo bien alimentado puedes razonar más, puedes pensar más, pero en el tema de estos jóvenes, de estos 4 jóvenes mencionados en la Biblia, vimos que no se contaminaron con la comida de Babilonia, del rey. Luego también vimos más adelante el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerda? Donde soñó con una estatua de oro, esa estatua que representaba ese gobierno. El oro en esa estatua representaba Babilonia, la plata representaba el imperio medo-persa, el bronce representaba Grecia y el hierro representaba Roma, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y luego esa estatua dice la palabra que fue derribada. Estoy recapitulando rapidito. Luego vimos la humillación de Nabucodonosor, cuando se veía ahí, veía todo lo que estaba construido. ¿Y qué dijo? No soy yo, Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Que hice todo esto, y que el Señor lo puso en una situación de ser una persona cuerda a ser como un animal. Luego vimos la escritura en la pared, ¿se acuerda? Con el rey Belsasar, que estaba celebrando, había mandado traer las copas, los utensilios santos, y los estuvo usando. Y luego la inscripción en la pared, y cómo el Señor en ese día, en esa misma noche, le retiró el trono. Vimos también más adelante a Daniel con los leones, vimos la visión de las 4 bestias de Daniel, que representaban los 4 reinos humanos. Vimos también la visión de Daniel del carnero, del macho cabrío. Vimos también lo de las 70 semanas en estos días, donde nos habla ahí también de restauración. Vemos ejemplo de la segunda venida de Cristo. Vemos también el juicio final. Como eso no era en Apocalipsis, también hay que ver en eso en Daniel. Y también vimos la guerra espiritual entre seres celestiales, de los que nosotros vimos hace poco. Vimos también las profecías de los conflictos futuros entre las naciones, y vimos también la semana pasada el tiempo del fin, donde se habla de resurrección, se habla del juicio final. Hoy tenemos que cerrar con el 12, con el capítulo 12 de Daniel. Le voy a pedir que lo tenga a la mano, ¿sí? Y el capítulo 12, fíjese hermano, pasa lo siguiente. El capítulo 12 de Daniel nos encierra un texto profundamente escatológico, es decir, es un texto que nos habla del futuro, que nos habla también, que aborda temas como la angustia final, habla de la resurrección, habla del juicio, habla de la recompensa de los justos y el destino de los impíos. Todo eso en un capítulo, así es, todo eso en ese capítulo. Y quiero darle una aclaración para usted. Fíjese, nosotros vimos ¿qué capítulo? Vimos el capítulo 11, ¿se acuerda? El capítulo 11 de Daniel la semana pasada. Y le quiero comentar algo. Nosotros oímos de un tal personaje, Antíoco IV Epífanes. ¿Sí oímos de eso? Nadie se durmió, ¿verdad? Todos bien despiertos. Bueno, fíjese hermano, cuando se habla del capítulo 11 de Daniel, hay la interpretación que tiene que ver con aquello que dijeron que ya es historia, y tiene que ver con la interpretación que viene, que es lo escatológico, que es lo futuro. Entonces habla de gobernantes de Siria y de Judea, habla del saqueo del templo de Jerusalén, habla del decreto en el cual se prohibió el culto judío. Ese personaje del que nosotros oímos hace 8 días era muy particular. Usted ha oído, hermano, de personajes en la Biblia. ¿Se acuerda de David? David era ¿qué? Un hombre ¿qué? Conforme al corazón de Dios. ¿Quién fue Salomón? No, pues su hijo. Pero Salomón está conceptuado en la Biblia como un hombre ¿qué? Sabio. Pero dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. No, ¿por qué? Pastor, porque era un mujeriego, tenía 700 esposas
¿Y cuántas concubinas? Pues si hicieran 1000, pues bueno, hago la cuenta. Pues ¿cómo le hacía el hombre? Ni nos metemos en averías. Pero el tema, fíjese hermano, aquí me llama la atención. En el caso de Salomón no menciona, fíjese, no menciona que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que sí menciona, hermanos, es que él empezó a hacer altares para los dioses de sus mujeres, ¿verdad? Ahí he visto gente que dice, bueno, en el caso de David, un hombre conforme a su corazón, pero tuvo más de una mujer, entonces sí tengo chance, pastor. No es así, no es así. Era un hombre conforme a su corazón, y nosotros podemos ser como un David conforme al corazón de Dios si a pesar de nuestras equivocaciones y errores nos humillamos delante de Dios, ¿sí? Porque algunos manejasen que David es un asunto aislado y es el único. No, hermanos, todos aquellos que nos humillamos delante de la presencia del Señor podemos ser gente conforme al corazón de Dios. Y yo diría un amén, pues tipo pentecostal de perdida, pero amén, ¿verdad? Porque es una realidad. Toda persona que, se reconoce, tuvo una equivocación, en el cual no hay una práctica, cae en eso, se humilla, pide perdón, le pide al Señor que le ayude, ¿sí? Reconoce que se es pecador delante del Señor, puede ser un hombre y una mujer conforme a su corazón. Este hombre Epífanes del que nos hablaban, se le ocurrió entre tantas barbaridades agarrar y meter puercos y matarlos, sacrificarlos en el altar. Y eso era de por sí, no se podía ni comerlo, y luego este ingrato agarra, los manda a traer y los sacrifican. Era una manera de mofarse, no era una manera de adorar. Entonces imagínense cómo le fue a este hombre Epífanes, perdón por el comentario, se lo llevó el Pifas. Entonces no era el asunto por ahí. Y si usted se fija, en Daniel 11 vimos varias cosas referente a eso. Se realiza también una posible transición en un tiempo futuro, y eso nosotros los vimos en los versículos del 36 en adelante. Pero quiero que vaya conmigo a Daniel capítulo 12 versículo 1, y dice de la siguiente manera, si me van siguiendo por favor con su vista: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando la Biblia nos habla en este versículo de en aquel tiempo, se conecta directamente con los eventos del capítulo 11. Eso es lo primero. Luego después cuando dice de aquel tiempo, también se refiere a un periodo de tribulación de carácter intenso. A eso se refiere. Y luego, donde el anticristo, fíjese, el anticristo está en una actividad de supremacía. El anticristo no siempre va a estar en la misma situación antes de ser echado en el lago de fuego. Va a tener un comportamiento de muy cuate un tiempo, y después de eso va a ser un opresor. Ese es el anticristo. ¿Qué significa anticristo? Alguien opuesto a Cristo, pero que pretende suplantarlo. Pareciera ser, pero no es. Hará milagros, hará cosas muy particulares, muy llamativas, y le puedo maximizar el asunto, increíbles, pero no es Jesucristo, no es el Cristo. Fíjese, mientras tanto aquí el arcángel Miguel se identifica como un ser angelical, pero de alto rango. En el término espiritual hay rangos, hay jerarquías y hay funciones. Hay gente que maneja y habla de más ángeles, de más categorías, si usted quiere llamarlo de esa forma, pero que tienen más que ver con temas de tradición o como creyesen que es que algo comprobado en la Biblia. ¿Hasta ahí va conmigo? Entonces, mientras tanto, el arcángel Miguel, ¿sí?, aparece como defensor del pueblo de Dios. Fíjese, y en el versículo donde dice la frase tiempo de angustia cual nunca fue, ¿hasta ahí va conmigo? ¿Sí? ¿Lo vemos dónde está? Cuando dice este tiempo de angustia cual nunca fue, está indicando, fíjese hermano, está indicando lo que se le llama un clímax histórico de sufrimiento sin paralelo. Eso significa un clímax histórico de sufrimiento cual jamás ha habido ni ha existido, ¿sí? Por eso se le llama tiempo de angustia cual nunca fue. Es decir, a partir de ese tiempo, lo que hubo atrás, no ha habido nada semejante. Y fíjese algo también importante: Dios para este tiempo no está ignorante del sufrimiento de su pueblo, y Él designa protección celestial por medio de, fíjese, es una protección, y dentro de ese caos
es enviado de Él para hacer su función con el pueblo de Dios. Y la presencia de Miguel subraya la realidad de algo importante que usted y yo hemos visto, lo que también se ha mencionado aquí, la guerra espiritual, que hay gente que se va y quiere guerrear hasta con lo que no está inerte y no tiene nada, tanto como el que piensa que no hay guerra, no hay nada, y que todo, siendo cristianos me refiero, no hay nada, todo es lo que tenemos aquí que vemos, y Dios que conozco, pero no existe ninguna batalla, ninguna guerra, y la Biblia nos habla de cosas diferentes. Fíjese, hermano, vamos aquí adelante. Fíjese, el libro, donde vemos aquí esta palabra, el libro es el libro de la vida, o el libro de los salvos, cuando dice que se hayan escritas en ese libro, es ese libro de la vida. Y es importante saber algo aquí, hermano. En tiempos difíciles, escuche esto, hermano, en tiempos difíciles Dios no abandona. ¿Le ha pasado a usted que cuando más situación difícil te ha llegado, sientes que como que Dios está en un silencio, que de por sí tienes el problema, de por sí tengo la situación, la enfermedad, le clamo al Señor, oro a Él, y hay un silencio que digo yo, ¿y de qué, Señor, se trata? Y ese himno, Señor mi Dios, al contemplar los cielos y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Y en una de sus partes dice, tu voz en los potentes truenos. Yo quisiera oír algo así cuando tengo necesidad. ¿Dónde estás, Señor? ¿Le ha pasado ese silencio? ¿Y te has desesperado? A mí me ha pasado. No, usted, pastor, usted debe de tener aureolas, usted no debe ni de pecar, no debe de hacer nada malo. No, también yo peco, y no lo digo con orgullo, porque aquí todos somos humanos. Pero no, repito, no debemos de practicar ese pecado, porque si no se es esclavo de ese pecado. Pero también está eso, tenemos necesidades y clamamos, y el Señor tiene su tiempo para todo. ¿Se acuerda de eso? Y bueno, algo importante que quiero mencionarle en cuanto a la salvación que usted y yo tenemos, la salvación del hombre. ¿Qué cree? La salvación es algo muy de cada uno de nosotros, ¿sí o no? Es personal. La salvación no está basada en la vida religiosa que yo tengo. No todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y 3 capítulos de la Biblia no los queremos leer. ¿Cómo voy a saber cuál es la voluntad del Señor? Si 3 capítulos no puedo leerlos diario. ¿Cómo voy a saber qué quiere el Señor de mi vida si no me esfuerzo por orar? ¿Cómo voy a saber qué Dios quiere de mí si no sé cuál es su voluntad? Y la voluntad del Señor es importante todos los días saberla. No está basada en una vida religiosa. ¿Cuántos religiosos irán al infierno? ¿Cuántos cree? Muchos. Pero religiosos, iban a la iglesia, iban a la sinagoga, iban al templo, hacían toda la parsimonia vida y por haber, todo el ceremonial, el tema sacrificial de esos tiempos. Y ahora en la actualidad se va a la iglesia casi cada 8 días. Hay gente que por ir a la iglesia se va a salvar. La Biblia no dice eso. No está basada en una vida religiosa esa salvación. Está determinada por el compromiso inicial y de ahí continuidad, en el cual reconocí que Jesucristo es Señor y Salvador de mi vida. Y llevo una vida de relación con Él, en la que dejo y no me pongo bravo con Él cuando me está corrigiendo. El Señor al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Y qué dice? ¿Qué es azotar? ¿Qué es en estos tiempos? No, derechos humanos y los derechos de los niños, no se te vaya a ocurrir. Pero ¿qué quiere decir eso de que el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma por su hijo? ¿Qué es eso? La corrección del Señor es así, hermanos. Y hay una relación con Dios, y la salvación del hombre es personal, es particular, no está basada en la religiosidad. Va avanzando y empieza con esa relación con el Señor, continúa hasta que nos llama el Señor en su presencia, y de ahí continúa hasta la eternidad. Está escrita esa relación, esa salvación en el libro de la vida. ¿Ya somos todos salvos? Amén. ¿Sí?
Si alguien no es salvo, acérquese conmigo. Te estás perdiendo de lo mejor y estás en el riesgo mayor de todos los riesgos. Y la otra, me da seguridad espiritual. Si a mí me dijeran, no, pues tú te vas a ir al infierno, no, pues tú esto, te va a pasar esto otro, y te hicieron la maldad, te hicieron brujería, y de veras, hermano, cuando oiga esas cosas, a mí no crea que estamos exentos. Luego de repente, ahorita ya han parado, pero nos dejaban a veces sus chambas ahí en la puerta de aquel lado, sus cabezas de pollo y no sé qué tantas cosas, o sal. Y no faltaba hermanos que se acercaban. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ¿qué quieres hacer? Límpialo ya. Pues ni siquiera que lo haga el pastor, porque ¿qué tal si me quema la sal? Nada nos podrá separar del amor de Cristo, absolutamente nada. Entonces me da seguridad, hermano. Imagínese su servidor por muchos años cuidando mi salvación, porque le iba yo a perder. Y la otra, en aquellos pecados que no sabía que estaba cometiendo por dejar de hacer lo bueno, y que no lo hacía, y eso es pecado. Y en ese momento me llamaba el Señor. Estuve así por años. Pero cuando la Biblia te lleva, el Señor, su Espíritu Santo te lleva a entender que no es por obras, ni siquiera las tuyas, ni la muerte, ni principados, ni peligro, ni cuchillo, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios. Hermano, qué rico es eso. Y por eso hacemos, y por eso buscamos, y por eso agradecemos al Señor, porque Él está con nosotros y nos da la seguridad. Me da seguridad espiritual que el Señor haya muerto por mí en una cruz. ¿Sí? Daniel 12:2, vamos, quise mencionar esto porque esto es importante para los que vienen. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este versículo, fíjese, es uno de los versículos típicos conceptuados de resurrección universal. Es decir, ese tiempo, los cristianos que hayan muerto allá en China, sus cuerpos aquí en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, será un tiempo de resurrección. Esto es uno de los versículos más explícitos sobre la resurrección, escrito en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento hay, pero en el Antiguo Testamento dice: los que duermen. Para algunos ellos han conceptuado esto, lo agarran un versículo aparte y hablan del sueño de los justos, en el cual, ejemplo, mi padre murió hace muchos años, mi madre, mi hermano, más familiares, ellos están dormiditos, eso dicen, pero no es de esa manera. La Biblia nos habla, ese sueño de los justos, el cuerpo está descansando, está en ese reposo, está esperando ser glorificado, pero el hombre vuelve a su Señor que le creó, empieza ese tiempo. Eso, hermanos, les llaman, eso es un eufemismo. Cuando se habla a los que duermen, se le llama eso un eufemismo, es decir, es una expresión suave, es una expresión decorosa para suplir una palabra que se oye más fuerte, que se oye indecorosa. Ahora se oye mucho esto, ¿ha oído esta parte? En los medios ya no dicen lo mató, lo desvivió. Y yo cuando oigo eso, le hago así, hermanos. Ay Dios. Y como eso, varias cosas, esas palabras intentando, bueno, es que se oyen muy fuertes, ¿verdad? Este versículo, el versículo 2, nos habla de dos destinos para el hombre. Uno, vida eterna, y la otra se llama, puede manejarlo de varias maneras, muerte eterna, vergüenza y confusión perpetua, entre lo que implica ahí el sufrimiento también. Y este versículo establece la doctrina de la resurrección corporal, habla sobre el juicio final. Fíjese, este versículo habla de que no hay aniquilación. Vimos hace no muchos días, estuvimos viendo en los grupos de estudio bíblico en casa, los grupos celulares, caminos que parecen derechos, pero no lo son. Algunos manejan aniquilación del que está fuera de la voluntad de Dios y vida eterna para el que sí está en Dios. Y pues suave para todos los que pecaron, pues ya terminó y ya, pero no es de esa manera. Habla de destinos eternos. Fíjese, hermano, este versículo también nos habla de destinos eternos de manera consciente. No hay inconsciencia en ellos, no se desconecta la gente y ya.
Fíjese, la vida presente, el tiempo que usted y yo estamos viviendo, algunos de nosotros, ¿qué pasa? Tenemos o alguna enfermedad, tenemos algún dolor, hemos sufrido alguna pérdida, estamos batallando con temas económicos. La vida presente, lo que está pasando ahorita, no es el final, hermanos. No vamos a estar así toda la vida, y yo bendigo al Señor por eso. Lo que estés pasando ahorita y que te está doliendo, te está lastimando, te está inquietando, no vas a estar así todo el tiempo. Y hay que agradecerle al Señor por eso. Y hay que estar expectantes de cómo el Señor va a cambiar las cosas y las va a bendecir en nuestra vida, ¿sí? Fíjese, cada persona, cada uno de nosotros va a enfrentar una resurrección y vamos a tener la bendición de ser transformados y vamos a vivir eternamente delante de la presencia del Señor. Y vaya conmigo al versículo 3, fíjese, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué dice ahí? Como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí hay dos apreciaciones para los teólogos: los entendidos, aquellos que poseen entendimiento espiritual, y la otra, aquellos que son maestros, aquellos que se han dedicado a estudiar y que han comprendido por ese estudio. El que habla de discernimiento espiritual pudiese ser entendido porque el Espíritu mismo te está dando ese conocimiento, ¿sí o no? ¿Hasta ahí va conmigo? Bueno, dice, los entendidos no es precisamente que sean maestros o sean sabios. Fíjese, resplandecerán. Cuando dice los entendidos resplandecerán, es decir, todos aquellos que son salvos, que comparten ese evangelio, brillan con su vida transformada. Hay veces que nosotros todo lo queremos aplicar a que va a ser en el futuro, pero hay muchas cosas que son vivenciales, son de tiempo presente, y hay muchas cosas que aparecen en el Viejo Testamento que, hermanos, le damos una aplicación que es para toda la iglesia, y varias cosas eran explícitamente para el pueblo de Israel, el pueblo de ese tiempo, y hay que saber cuándo es una cosa y luego cuándo es otra, porque luego de ahí a veces se empiezan a sacar una infinidad de cosas que no están marcadas para la iglesia de este tiempo y el cuerpo de Cristo. Fíjese, los que enseñan justicia a otros, fíjese, son comparados con estrellas. Cuando tú y yo compartimos la palabra, y en lugar de quedarnos de flojos viendo la tele, nos vamos a... ¿Qué tuvimos ayer, hermanos? Tiempo de capellanía. Fuimos a compartir la palabra, llevar alimentos, orar por enfermos, por los familiares, etcétera. Dice la Biblia, fíjese, los que enseñamos justicia, los que hablamos de la palabra de verdad, los que compartimos a otros, los que llevamos a Cristo, somos comparados con estrellas. Y Dios recompensa ese compromiso con Él, esa fidelidad, y el que dejemos que el Señor impacte. Esa es la palabra. Nosotros tenemos la bendición y tenemos la obligación de ser usados para impactar a otras personas. Si no, no estamos siendo la iglesia de Cristo, hermano. Y eso luego no lo queremos entender. Y seguimos plácidos cuando sabemos que hay que compartir. No lo hacemos ni personalmente ni como iglesia. ¿Y qué pasa con un cristiano que no impacta, hermano? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué pasa con un hijo de Dios que no impacta? Que sabe que tiene que compartir. ¿Ya es salvo? ¿Ya somos salvos? Amén. Ya somos salvos. Estamos procurando que nuestra familia sea salva. Pero si vemos la necesidad y no estamos impactando, no estamos compartiendo, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando? ¿Somos iglesia? Somos salvos, pero abusamos de la gracia. Porque si el Señor espera de mí que yo dé de gracia lo que de gracia he recibido, y decido con toda intención no hacerlo, abuso de la gracia. No soy obediente al Señor. Y más de alguno, créame, hermano, va a oír esto hoy y no le va a importar, pero yo cumplo mi parte. Y a mí el Señor me va a decir: tú tenías que decir esto y no lo dijiste. Algunos no evangelizamos por flojos, no evangelizamos porque nuestro trabajo es primero, no evangelizamos porque nuestra fiesta es primero. A algunos nos es más notorio ir a una fiesta y emborracharnos y luego venir aquí y estar muy tranquilos como si nada pasara. Perdón, hermano, es así. Y el Señor me pide santidad, y el Señor me pide que la luz, esa luz que está en mí, resplandezca. ¿Cómo va a resplandecer si me sumo a todo lo demás? Y esto lo quería dejar para el último, pero lo tengo que decir de una vez. ¿Qué hizo Daniel, hermano?
¿Sabe qué hizo Daniel? No estoy hablando del nivel que ocupó intelectualmente, ni proféticamente. Él decidió, desde bien chamaco, sabía Daniel algo, hermano. Daniel sabía que era llevado, Daniel fue llevado, y sus compañeros y toda su nación fue llevado porque le dijeron: venga, se les va a ir bien, los que quieran ir. Cuando los deportaron, cuando se los llevaron, no fue deportación, fue exilio. Cuando se los llevaron, hermano, ¿se les pidieron permiso? Fueron obligados. Y Daniel fue un joven con los demás que supo lo siguiente y le quedó bien claro, hermano: yo estoy aquí, tengo que hacer tengo que hacer ciertas cosas que se hace aquí, pero no soy de aquí. Y se acuerda de Jorgito, el que pasamos, Jorgito, el hijo del hermano Jorge Mendoza. De esa edad era el joven. Y desde ese tiempo hasta los últimos años de su vida, él decidió, no fue nada más los alimentos, hermanos, él decidió jamás contaminarse. No fue un hombre perfecto, pero él decidió no contaminarse. Y nosotros, a pretexto de que estamos aquí, somos muy dados a hacerlo como todo mundo lo hace, para que no nos vayan a decir algo. Como la ilustración de aquel que le dijeron: ¿sabes qué? Ya tienes que, pues te llamaron a este trabajo, tienes que estar aquí. Pero esa persona le dijo a ese que habían promovido: y pues te va a ir medio difícil porque allá no quieren a los cristianos, entonces pues a ver cómo te va. Y aquel dijo: pues sí, pues a ver cómo me va. Al paso de año y medio, se volvieron a encontrar estas dos personas. Y le dijo aquel que le dijo: a ver cómo te va, le preguntó: ¿cómo te fue? Pues todo bien. Sí, de veras, todo bien. Pero pues es que tú eres cristiano. Pues es que nadie sabe. Y llevó año y medio de tranquilidad, pero yo tengo mis dudas si la persona era cristiana, porque no hay manera de que amando al Señor con todo tu corazón y viendo la necesidad de la gente no haya algo que se esté haciendo. Y Daniel fue una persona, hermanos, que aprendió, entendió y supo que tenía que estar aquí. Tenemos que estar en este mundo, hermanos, es de rigor. Tenemos que estar en este mundo, pero aquel que está en Cristo, que es nueva criatura, no puede hacer las cosas que el mundo está haciendo. No las puede hacer, no las debe de hacer. Y dice aquí, ya se me fueron quién sabe hasta dónde, todavía no vamos allá. Ahí sí vamos. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Me ayudan? La repite conmigo. La sabiduría bíblica no es solo tener conocimiento, sino tener una vida transformada. Hay intelectuales en el infierno. Hay gente, hermanos, que se sabe versículos y salmos completos de la Biblia, pero está en el infierno porque no hubo una transformación, no hubo un encuentro con el Señor. ¿Qué dice abajo? El llamado del creyente, ¿qué? No es solo sobrevivir, sino influir. Si yo estoy aquí y no se me conoce por alguien, fíjense, el mundo cómo nos conoce a nosotros, hermano. Estos están raros. Estos quién sabe por qué hacen esas cosas, ¿verdad? ¿No le ha tocado un velorio? Estábamos, de los velorios que hemos estado en estos días, y cantando alabanzas, la gente adorando, usando sus palmas, y no falta quien hace esto, ¿no? ¿Esto es qué? Porque el amor del Señor está en nosotros y hay influencia. Daniel 12:4, ¿qué dice Daniel 12:4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aquí es cuando termina esa visión de Daniel, esa visión que está recibiendo. Se le manda cerrar esa visión y sellar el libro hasta el tiempo del fin. Algunos comentaristas dicen que esto lo escribía, lo sellaba, no había más comentarios al respecto. Acuérdense de esto, mucho de lo que se le daba en la Biblia a los profetas era para plasmarlo, era para enviarlo, era para que mucho de eso se estuviese distribuyendo de manera circular entre las iglesias. Ya había una estrategia para ese tema de entregar la palabra. Y dice que ese mensaje, mire, no era comprendido, pero iba a ser comprendido hasta el tiempo propio, el tiempo designado. Y dice ahí, la ciencia aumentará. ¿Y si ha aumentado la ciencia? ¿Cómo la ve? ¿A qué grado? ¿A qué manera?
yo le voy a decir, al grado tal de que llegarán los tiempos, hermanos, llegarán los tiempos en que la AI o la IA, dependiendo si hablas en inglés o en español, que es la inteligencia artificial, ya no nada más está haciendo que haya gente que ya no esté trabajando físicamente, va a haber otro tipo de situaciones, pero el tema es que muchos de esos encuentros que ha habido en el tema han puesto, fíjense hermanos, esto es lo curioso y creo que lo compartí aquí a alguna ocasión, han puesto no son entidades, pero son, hermanos, es inteligencia misma fabricada por el ser humano, que le enseñan y le programan o hacen las cosas para que razone, piense y todo lo demás. Y han confrontado 4 o 5 inteligencias artificiales de las más fuertes del mundo. Y cuando se trata de temas espirituales, hermanos, cuando se trata de temas que tienen que ver con lo divino, que tienen que ver con Dios, o se ajustan a quien está preguntándoles, dándole a entender como si protegiera, como si les protegiera a ellos, como si se defendieran, para que la persona que quiere saber alguna cosa confrontativa sea pasivamente amortiguado, sea amortizado, como diciéndole tranquilo, no hay problema. Y va a haber cosas tremendas, hermanos, que puede ser que nos toque, puede ser que no. El tema es el siguiente: esa ciencia ha aumentado y con ella, acuérdese, los hijos de la maldad son más inteligentes para esa maldad que los hijos del Señor. Y eso también está pasando, es parte de lo cumplido. Fíjese, y esas profecías, todas esas cosas se extienden en este tiempo. Este versículo que acabamos de leer también se refiere, fíjese, a la 70ª semana de la tribulación. Dice, muchos correrán de aquí para allá. En esa tribulación va a ser eso, las personas buscarán respuestas en medio de la devastación. Hemos oído nosotros mucho y quiero avanzar porque luego no me da tiempo. Daniel 12:5, y yo Daniel miré y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Aquí es otra visión que Daniel tiene. En esa visión él está en calidad de observador. En ella aparecen 2 seres, uno de cada lado de ese lugar, de ese río, ¿sí? Y fíjense, aquí hay algo pasa en la Biblia, hermanos, cuando hay personajes en la Biblia, seres espirituales que levantan sus manos. Aquí, fíjense lo que dice: yo Daniel miré y aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y ahorita vamos a ver algo referente a eso. Alguien si me ayuda o si gusta buscarlo todos, Deuteronomio 19:15. Muchas veces el Señor, para cuando se expresa, se manifiesta y hace lo que se le llama alguna teofanía, que Él se aparece o hace algo, duplica la señal, hace algo de manera doble. Eso lo hace para dar un énfasis, de lo que se dice es veraz, 2, de que se va, eso, además de que se va a cumplir, es una manera de confirmar que no hay duda de ello. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Hablamos en este caso de algo en el cual hay testigos para avalar el que se acuse a una persona. En el caso de aquí habla de 2 personajes puestos de pie, uno a cada lado de ese río, son seres celestiales a lo que está aquí apareciendo, y hay se le llama esto una formalidad de revelación, hermanos. Hay una formalidad. Lo que está a punto de suceder es algo que debe de quedar bien claro que va a suceder. Algunos dicen que ese río donde están estos personajes es el antiguo río Tigris y funciona como un escenario simbólico de esa revelación. Y aquí habla, fíjese, de esos personajes celestiales. Estos están por declarar. Fíjese, una declaración no es una especulación. Son 2 cosas diferentes. ¿Cuál es una declaración? Es algo que es. Una especulación, yo creo que es. Esta es una declaración, ¿sí? Es un decreto divino. Al haber 2 personajes aquí, es un decreto divino confirmado. Y viene aquí lo siguiente en el 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Ahí le voy con lo siguiente. ¿Qué dice aquí? Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuántos personajes hay aquí?
3. No menciona la Biblia en los versículos anteriores que estaba uno en medio. A partir de aquí lo menciona. Fíjese, dijo uno de esos dos le dijo al que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ese varón vestido de lino, fíjese, probablemente es el personaje que usted va a encontrar en Daniel 10, versículos 5 y 6. Es probable que sea ese. Y ese varón está asociado con pureza, está asociado con autoridad, está asociado con función sacerdotal. Y muchos intérpretes lo han manejado esto como una manifestación angelical de alto rango, aparte de esos dos que están a los laterales, el del medio. Otros lo ven como una aparición divina llamada teofanía que hemos comentado. Y fíjese, dice, sobre las aguas. Y cuando tú te vas al Apocalipsis para ver el significado de las aguas, te vas a encontrar con que las aguas significan naciones y significa caos. Eso significan las aguas. Significan las naciones, significa conflicto, significa caos. Y está parado sobre las aguas. Y se le pregunta, ¿cuándo será el fin? Fíjense, no pregunta qué pasará. Dice, ¿cuándo terminará? Eso pregunta, ¿sí o no? Habla de la tribulación y habla de la persecución del pueblo de Dios. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Los seres celestiales muestran también interés en ese tiempo del cumplimiento. Pero ¿se acuerda de este dicho? Le digo a Pedro para que lo oiga Juan. Eso pasó. Hay una interlocución para que Daniel oiga, ¿verdad? Imagínese un Daniel con todo esto. ¿Se ha visto usted en la Biblia cuando hay las apariciones o las teofanías que se han aparecido ángeles y que sucede siempre esto? Se le dice a quien se le apareció, no temas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues es que los ángeles nos los dibujan con alitas, nos los dibujan güeros. No dibujan, qué racismo, ¿verdad? No dibujan ángeles negros. ¿Se ha oído el coro de pintor que pintas mi tierra? No, ni coro es. Pero no lo dibujan así. ¿Por qué manejan más de una ocasión y se le dice a la persona que ve esta teofanía, ya sea un ángel, ¿sí? ¿Por qué le dice no temas? Porque no todo, a nuestra apariencia al día de hoy, no todos los ángeles son bonitos, hermanos. Unos están ahí pegados con ruedas, otros ahí con un montón de ojos. Si un cíclope ya lo veríamos raro, ¿verdad? Alguien va a decir que es un cíclope. Échele una leidita a la historia y al tema griego. Bueno, fíjese, hermano, entonces esta es una aparición y hay 3 personajes de carácter divino en esa revelación y Daniel de testigo. Y el versículo 7 dice, y oí al varón vestido de lino, es decir, el que está parado sobre las aguas, que estaba sobre las aguas del río, dice, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Qué hizo? Después de que está platicando con uno de los personajes que está a un lado, dice que levanta sus manos al cielo, dice, y juró. Fíjese, hermano, cómo dice, y juró por el que vive por los siglos. ¿Qué dice? Que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas que dice serán cumplidas. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Y oí al varón vestido de lino, alza su diestra, alza su siniestra, juró por el que vive por los siglos. Levantar las manos se le llama esto un gesto solemne, intensificado. Es decir, no es lo mismo una mano que las dos, ¿verdad? Indica un juramento de autoridad solemne, formal. Eso está indicando. Juró por el que vive por los siglos. ¿A quién se refiere? A Dios Todopoderoso. Para algunos ahí sí lo manejan culturalmente, innombrable. No lo manejan. Es más, hace rato hablaba con uno de los hermanos aquí. A veces estamos con el tema y pedimos oraciones por ciertas cosas que el Señor haga y decimos, Señor, haz esto, pero pues trátalo suavecito. ¿Le ha tocado a usted orar por alguien así? Señor, atráelo a ti, pero suavecito. Y cuando ya nos desesperó, Señor, trátalo como quieras, pero tráelo. ¿Sí o no? Hemos orado así. Hermano, esos lazos de amor del Señor, esa manera del Señor de actuar, para nosotros lo que es bien duro, lo que es bien doloroso, lo que, no sé usted, pero a veces yo le he dicho al Señor, Señor, yo te quiero mucho, pero se te pasó la mano. Estos días para nosotros fueron así, pero ya aprendí a decirle al Señor, no se te pasó la mano, Señor. Señor, gracias. Aunque duele, gracias.
¿Y qué creen, hermanos? El Señor es tan bueno que empieza a trabajar con nosotros, empieza a trabajar. A nosotros nos dan noticias, a los hombres, ¿verdad? Nos pasa que nos dan noticias fuertes y como que no lloramos luego, ¿verdad? Las hermanas, las damas, sí, hermanas tienen, no hay envidia santa, pero yo reconozco eso. Cuando llegan esas situaciones de dolor y todo eso, las hermanas luego ya empiezan a empezar a descansar de ese dolor, y nosotros varones nos lo tragamos y tenemos que entrar en un proceso diferente. Pero aquí, volviendo a este tema, hermanos, el Señor da revelación, da aquello que es serio, que es formal, que es proféticamente claro, que no hay dudas en ello, en lo cual Daniel es testigo. Indicó un juramento de máxima autoridad, juró por el que vive por los siglos de los siglos, que es el Señor, que es veraz. Y esto es un momento de los conceptuados en la Biblia, fíjese, hermano, de los más solemnes. En el libro de Daniel, pues Dios mismo garantiza, fíjese, Dios mismo está garantizando la veracidad del tiempo establecido para las cosas, porque está jurando ¿qué? Está jurando por el que vive por los siglos de los siglos. ¿Y eso qué quiere decir? Se cumple, porque se cumple. ¿Y ahí quién va a decir algo? ¿Verdad? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es un periodo que se trata de entender por qué lo dice. ¿Qué es eso? La tribulación tiene un final también definido. Fíjese, ¿me ayudan con la siguiente, por favor? Ahí dice, ¿qué dicen? Que tenemos ahí, el sufrimiento del creyente nunca es eterno. Tiene límites establecidos por Dios. Nunca vas a encontrar alguna parte en la Biblia que diga que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, que le busca con todo su corazón, está exento de dolor. No está escrito eso. Nunca estará escrito que estamos nosotros ajenos a las tormentas. Tendrá su término esto, porque está establecido por Dios. Y cuando ya vamos al tema que dice tiempos y la mitad de un tiempo, ayúdenme por favor, si me ayudan de mi lado izquierdo, buscando por favor, Daniel 7:25. Daniel 7:25, de mi lado, de en medio y mi lado derecho, por favor, Apocalipsis 12:14, por favor. Daniel 7:25, Apocalipsis 12:14. ¿Ya lo tienen de mi lado izquierdo? Amén. ¿Qué dice? Lo leemos juntos. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Esto, si nos fijamos, es similar a lo que acabamos de leer. Si yo me voy, esto es Viejo Testamento, si me voy a Nuevo Testamento, Apocalipsis 12:14 dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada, ¿qué dice? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando vamos a la Biblia a ver el tiempo, fíjese, maneja primero singular, luego maneja plural y luego maneja la mitad del singular. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Si algo no me explico, me dicen. Cuando habla de la interpretación en la que como que se ponen un poco más de acuerdo los que se dedican a estudiar, el tiempo se refiere a un año. Cuando habla de tiempo se refiere a 2 años. Cuando habla de la mitad de tiempo, ¿cuándo sería? ¿Cuánto sería? Medio año. Y cuando habla de tiempo, es un año. Tiempo, son 2 años. ¿Cuántos van? 3. Mitad de tiempo, 3 años y medio. Son 3 años y medio. ¿Hasta ahí va conmigo? ¿Sí? Bueno, el significado simbólico. Hablamos nosotros de la mitad de un todo. Hablamos nosotros de 7 años en la Biblia, 3 años y medio, 3 años y medio más. 7 años significa el periodo completo. En la Biblia los 7 años significa plenitud de algo. De por sí el número 7 sabemos su significado, ¿verdad? ¿Estamos? Implica perfección, implica plenitud, ¿sí? Representa un tiempo limitado, definido por Dios, autorizado por Él. No nada más es autorizar, el Señor autoriza y controla. Hace poquito que estábamos con temas de difuntos y varias cosas así, no falta quien dice, ¿por qué sería voluntad de Dios? ¿Cómo la ve? Las cosas suceden si Dios las permite, si no, no suceden. En el tema histórico, hermanos, de estos versículos hubo una persecución de un personaje llamado Antíoco IV, Epífanes, y hablan de algo que ya pasó.
pero también el libro de Daniel, por lo que se ve, es un tema histórico ya pasado y es un tema profético que todavía no sucede. Es un tema de futuro en el cual se le llama a esto la gran tribulación. Levante su mano, ¿quién le gustaría estar en la gran tribulación? ¿No? Levante su mano a quien no le gustaría. Santo Dios. ¿No hay un limbo para los justos, hermanos? Bueno, a nadie nos gustaría estar en la gran tribulación hasta el día de hoy. Fíjese, ¿sabe qué la conclusión es esta? Los que se dedican a estudiar, sean reformados, no lo sean bautistas, sean presbiterianos, sean metodistas, sean lo que le llamen, no se ponen de acuerdo y unos dicen, la iglesia se va a ir, el Señor la va a llamar antes de la gran tribulación. Otros dicen, vamos a estar dentro de la gran tribulación. Y otros dicen, nos vamos a ir después de la gran tribulación. Y le digo a aquellos, y me digo yo, ¿qué te importa? Lo que importa es que vamos con Él. Y si el Señor decidiera que pasáramos por sufrimiento, ¿qué cree? Con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y el Señor me va a llevar más allá de la muerte, más allá del sufrimiento, más allá de la carencia, más allá de cualquier problema que venga. El Señor me va a sacar de ese hoyo. Lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchas veces. ¿Quién dice que no lo seguirá haciendo? Pastor, es que yo me canso, que yo soy de palo. Todos nos cansamos. La vida es bonita, pero es dura, ¿sí o no? ¿Cuántos se fueron de luna de miel alguna ocasión? Yo me la robé, pastor. Bueno, nosotros los que nos fuimos de luna de miel, bueno, vamos a ponerlo así, que te fuiste de viaje, de placer y te fuiste con tu pareja, ¿verdad? Te llevaste a los hijos, dijo de placer, pastor. Bueno, te fuiste un momento agradable. Esos momentos bonitos que se te quedan en la mente, los recuerdas. Ah, qué bonito, ¿no? Pero también has tenido momentos muy marcados que están aquí en tu mente que dices, ojalá y jamás vuelva a pasar por eso nuevamente, ¿sí o no? Y la vida es así. Pero a mí me encanta algo bien trascendental, hermanos, que así como Daniel yo debo de aprender que aquí vivo, de aquí soy, convivo con la gente, en el ir y venir de la vida, pero no soy de aquí. ¿Ha visto usted cuando la gente se va mucho tiempo a una ciudad y que llega hablando con el tiple del lugar, de la zona? ¿Sí? Se le cambia así. Ya el que viene para acá y regresa allá a Monterrey dicen que habla cantadito y los de allá hablan chistosito, no sé, pero ya estás un tiempo y se te pega la forma como la gente habla. Hermano, que no se nos pegue el pecado, que no se nos haga fácil hacer tonterías. Y para mí es un claro ejemplo, muy claro, donde tú estés y lo que vayas a hacer, Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros, pero que pudieras verlo y estuviera aquí a tu lado junto y tú vas a proceder a hacer algo, el Señor va a avalar eso de acuerdo a lo que tú sabes que Él es, de acuerdo a lo que dejó escrito. El Señor va a estar de acuerdo con eso que vas a hacer. Pero para eso no solamente es tema de que le tenga aquí un ladito, lo tuviese, sino saber él qué opina. Y para saber qué opina, necesito saber qué dice su palabra. ¿Sí? ¿Va conmigo? Bueno, avanzamos porque si no, no da tiempo. Bueno, voy tantito, ¿me ayudas con la que sigue? ¿Qué dice ahí? No, la anterior. ¿Qué dice ahí, hermano? Dios sobre todo cumple sus promesas, no cuando el hombre es más fuerte, sino cuando ha sido completamente quebrantado. No es de manera exclusiva, hermano, pero sobre todo Dios cumple, Dios suple, Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Nos levanta de donde estemos, pero sobre todo Dios actúa cuando estamos completamente quebrados, cuando estamos completamente quebrantados. Es cuando Dios hace y se nota más. Nos levanta del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, Él lo hace. Versículos 8 y 9, vaya conmigo. Y yo oí, mas no entendí. Esto le está diciendo ¿quién? Daniel. Y dije, Señor mío, ¿qué dice? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí Daniel está haciendo una pregunta sincera, ¿sí o no? Como muchos de nosotros hacemos.
Confiesa no entender completamente la visión, sin embargo recibe una respuesta divina. ¿Se acuerda de la visión en la cual a Nabucodonosor recibió la visión de que el Señor le iba a quitar? ¿Cómo se quedó Daniel? ¿Se acuerda cuánto tiempo se quedó Daniel sin saber qué? Y se quedó así, pasmado. ¿Una hora? Imagínense todas las revelaciones que recibió Daniel. Si tú fueras Daniel, el Señor te está dando todo eso, que pues venga, aquí está suave, lo vengo aquí escribiendo y aquí lo estoy, luego lo paso al costo a tu iglesia. Era impresionante, hermano, era impresionante. Las palabras están cerradas, dice, y selladas hasta el tiempo del fin. El resumen aquí, hermanos, no todo está revelado, y yo digo amén a eso. ¿Creen que lo que está escrito referente a la Nueva Jerusalén, a la ciudad de Dios, a su presencia, a lo que hemos leído, es todo lo que hay? Imagínense cuántas cosas no están escritas y están preparadas para los que le amamos. Eso es una chulada, hermanos. ¿Me ayudan con la otra, la diapositiva azul? ¿Qué dice? Mi técnico, ¿dónde anda mi técnico? ¿Me ayudan, por favor? La diapositiva, que no se me distraigan. ¿Qué dice ahí? La fe no depende de qué. La fe no depende de entender todo, sino que, hermanos, que esto que está aquí lo entendiéramos usted y yo, ¿cuánto nos evitaríamos? La fe no depende de que entienda yo todo, si no ya no sería fe. Depende de que yo confíe en aquel que es el autor de la fe, que es el consumador de la fe, que es el que me da cuando me falta fe. No depende, hermano, de que yo entienda todas las cosas. Pero no lo agarre eso, como no se entiende, pues yo mejor no leo nada. Eso no se vale, hermanos, Necesitamos estudiar. Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjese, hermano, la salvación va a llegar a muchos judíos durante ese tiempo de gran tribulación. Muchos serán limpios y emblanquecidos. Escuche lo que dice Zacarías y Romanos. Zacarías 13:8 dice: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y Romanos 11:26 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Cuando tú veas en la Biblia una tercera parte de esto, una tercera parte de aquello, uno se preguntase ¿por qué terceras partes en la Biblia más de una ocasión en el tema profético? La tercera parte implica en muchas ocasiones misericordia, no habla de exterminio completo. Cuando tú oigas una tercera parte, es que a pesar de eso duro que estás pasando, todavía hay misericordia y está afectando, no afectando las otras 2/3 partes. El sufrimiento tiene un propósito, hermanos. ¿Para qué el Señor permite que suframos? ¿Para qué? Es que Dios es duro. Dios me ama, sí, pero pues es duro. ¿Qué cree? El Señor nos permite sufrir para refinarnos. Nos pule, y el pulir al hombre le va a doler, hermano. El que el Señor nos ame no nos exenta del dolor, no nos exenta de sufrir. Eso lo hace porque nos ama y nos quiere preparar. Y hay un contraste en este versículo que usted y yo acabamos de leer. El impío no entiende, no comprende, se tiene que entender espiritualmente y va a seguir haciendo las cosas de manera impía. El sabio sí entiende, sí comprende, será emblanquecido, purificado por él mismo, no, porque el Espíritu de Dios está en él. Hasta ahí. Otra diapositiva, ¿me ayudan, por favor? ¿Qué dice? Ahí está, hermanos. Las pruebas revelan qué corazón tenemos tú y yo. Si viene una prueba y me desespero, grito, hago tonterías, me deja ver qué está pasando en cuanto a mi corazón con Dios. Si a pesar del problema, a pesar de la tristeza, a pesar de lo que venga, sigo fiel, permanezco en Él, me deja ver, y eso es testigo para los demás, testimonio para los demás de que el Señor está en mí. Versículos 11 y 12, y estamos terminando. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días.
El 12, bienaventurado el que espere y que llegue a 1335 días. Cuando entra esa abominación, hermano, de la que se está hablando, fíjese, nosotros estamos hablando en ese tiempo de 7 años y dividido por mitad. Y habla de 1290 días, ¿hasta ahí va conmigo? ¿Cuántos son 1290 días? El estimado de esto son también el tiempo, los tiempos y la mitad de tiempo, es decir, 3 años y medio. Y hay una diferencia ahí de 45 días, ¿sí o no? Entre los 1290 días que habla ahí y los 1335 días hay una diferencia de 45 días. Y eso en la Biblia muchos lo conceptúan como un tiempo de transición, en la cual la dispersión de Israel termina en su punto máximo y se establece de manera contundente el reino de Dios. Y no nos da tiempo mucho de continuar a lo demás, pero esa bendición está reservada para nosotros. Para que no se me distraiga mucho, porque me interesa mucho que vea la siguiente diapositiva, hermano. ¿Sí? Ayúdeme, por favor. ¿Qué dice ahí el versículo 13? ¿Lo lee conmigo? Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esto es, fíjese, hermano, a mí me encanta, esto es personalizado, esto es para Daniel, esto es entregado, ya le dio profecía, ya le dio lo pasado, ya le dio lo futuro. Daniel, esto es para ti, le dice, y tú irás hasta el fin, es decir, hasta el fin de tus días, es decir, vas a llegar hasta lo que está programado de tus días. Dice, y reposarás, es decir, te va a llegar la muerte. Y la otra le dice, y te levantarás, es decir, vas a resucitar. Y luego dice, para recibir tu heredad al fin de los días, es decir, tú vas a tener tu recompensa. Y a veces decimos, ¿cómo no se aparece el Señor y me habla directo? Oye, pues si te está hablando con su palabra y nos está hablando cada rato, y está ahí todo eso escrito. Y cerramos con conclusión en lo que pasa en nuestros nenes. Dios es soberano, sigue escribiendo la historia. Ustedes y yo, ¿somos parte de esa buena historia o somos a pesar de la historia? ¿Somos parte de esa iglesia? ¿Se acuerda que nosotros vimos en estos días, en estos temas, como iglesia, como temas que vimos en esta serie, las convicciones, revelaciones? Tenemos fe, tenemos convicciones y Dios se nos revela muchas veces en su palabra. ¿Qué estamos haciendo con todo eso? Hace rato pasamos con nuestros niños, pasaron. Algunos de los jóvenes, yo ya no dije nada, no estaba ahí frente, pero algunos se quedaron por allá, ¿verdad? Todos esos pequeños, esos jóvenes, son parte de aquellos que van a ser, si el Señor no nos lleva antes, van a ser aquellos que van a, ¿qué creen, hermanos? Algunos de ustedes o algunos de nosotros ya vamos a estar ancianitos, si Dios no permite otra cosa, no decide otra cosa, y ellos se van a encargar de cuidarnos. Espero que lo hagan los cabezones, ¿verdad? Se van a encargar de cuidarnos, estar al tanto. Pero imagínese un hijo tuyo que sea un borrachote, alcohólico, mujeriego, con 2, 3 familias, irresponsable. ¿Qué se va a acordar de ti? Yo tengo que enseñarle la palabra. Por favor, la chamba, recuérdelo, la chamba de la enseñanza bíblica no es la chamba mayúscula del maestro. Es imposible que en una hora se pueda suplir eso. La chamba mayúscula es en casa. Como a mi hermano que le he dicho, mi hermano era tremendamente inquieto, lo tenían que amarrar de una patita para enseñarle la Biblia, y mi mamá en el jardín. Nuestros lugares de aprendizaje era un árbol grandote que todavía está allá para los que gusten visitarme en Industria 16, San Mateo Nopala, un árbol grandote, y ahí nos enseñaba la palabra, o junto al lavadero porque no había lavadora. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Y como letanía, hermano, así nos las aprendíamos. Pero hermano, créame, hermano, mi madre no está aquí, si no yo le agradecería. Mi padre no está aquí, pero yo también le agradecería, porque él era de los que decía, vámonos al templo. Si es que no, vámonos al templo. Ahorita,
casi no tengo patillas, pero las pocas patillas, vámonos al templo. Y yo sentía a él el hombre más injusto del mundo. Pero hoy lo agradezco. Pero mi enseñanza bíblica mayor, yo no recuerdo que haya sido en la iglesia, hermanos. Y sí me llevaban. La mayor enseñanza era en un lavadero, era en un árbol, era en una sala, era con un ejemplo, era con un regaño. No hagas esto porque la Biblia dice así. Y esa no es chamba de un maestro de escuela bíblica, es tu chamba, es mi trabajo. Yo ya no tengo hijos, pero tienes nietos. Yo ya no tengo nietos, pero hay gente aquí que tú ves, chiquillos, hay jóvenes aquí que vienen sin sus padres, hermanos. Ya he visto una familia que aquí adoptó a uno de los jóvenes, los felicito. Eso se tiene que hacer. Y no solamente es vente a comer, ya lo sabemos, hay que forjarlo. Y forjar, hermanos, es meter en el brillo, meter en el calor, meter en situación que se le padezca, que no nos agrade. ¿Quién dice que el tema del vivir en santidad y hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios nos gusta? No, porque el Señor va a doblegar mi carne. Y mi carne quiere hacer lo que se le pegue la gana. Y no puedo. Que no llegue el día que tu hijo o tu hija o tu sobrino te diga: tío, es que tú nunca me hablaste de eso. Otra peor, que lleguemos allá, no sabemos los detalles, hermano, pero que se nos reclame por algo que teníamos que hacer y que no hicimos. Nuestros hijos nos ven. Créame, hermano, no le hacen caso tanto a lo que les decimos como a lo que ven que estamos haciendo diario. Y no nos damos cuenta, pero ellos tienen una lupa del tamaño del mundo con la cual nos ven. Y estos chiquitos que están aquí, hermanos, yo no sé quién de ellos vaya a ser pastor de aquí. Hay alguien promovido, pero no sabemos. Dentro de años, aquí o allá. Aquí se manejó, esta iglesia es un semillero. Sí, pero ¿tú tienes tus semillas o son las de otros? Póngase de pie. Vamos a dar gracias. Fe, convicciones y revelaciones que transforman. Dejemos que Dios obre en nosotros. Pues es que yo estoy ocupado en esta vida, tengo cosas que hacer, sí, pero dice la Biblia, acuérdese de una persona que dijo: voy a negociar, voy a hacer todo lo demás, y el Señor le dijo: necio, hoy vienen. ¿A qué vienen? A pedirte tu alma. No sabemos. El día viernes estábamos sepultando a un muchacho de 17 años. Y tengo que decirlo aquí sin ponerle adornos. ¿Sabe de qué murió el muchacho? Mi sobrino, ¿sabe de qué murió? Se suicidó. 17 años. Tuvo enseñanza bíblica. No estaba ajeno a ella. ¿Por qué lo hizo? No sabemos. Pero a mí todo eso me recuerda algo. Tengo chamba con mi gente, tengo trabajo que hacer. Si los demás no quieren, hay un coro viejo que dice: si otros no quieren, ni modo, yo sigo a Cristo. Aunque me llamen aleluya, yo sigo a Cristo. Es que ¿qué tal si todo lo que estamos haciendo ahorita es pura mentira y no vamos a ningún lado? Hay que estudiar la Biblia para ver si lo que estamos creyendo es cierto o no. El Señor dice que le probemos. Nos da hasta chance de que le probemos. Hay que hacerlo. ¿Le parece? Oramos. Si tienes a tus hijos ahí cerca, hazme un favor. Si tienes jóvenes allá atrás, son tus hijos, ve por ellos. Joven, por favor, hazme un favor. Ve donde está tu papá y acércate con él.
Te voy a pedir, yo sé que eso no es un común de que lo hagas siempre, pero acércate con tu papá. En el nombre de Jesús. Y es para allá, por favor, acércate con tu papá, acércate con tu mamá. Joven, adolescente, niño, acércate por favor con él hoy. Estábamos en un velorio en el cual no hubo una despedida, no, ¿cómo crees que vas a hacer eso? Nada. Tenemos ahorita nuestros hijos, nuestra familia, y no hay garantía de nada. La única garantía que el que esté en Cristo va con Él. Yo te voy a pedir que ores con tu hijo. Yo sé que lo has hecho muchas veces, pero lo pongas en sus manos. Y Dios te dé sabiduría y le dé sabiduría a él, a tu hijo, a tu hija. Si es tu nieto, ahí está tu nieto, tu nieta, ora con él. Señor, aquí está mi descendencia, aquí está mi familia. No todos están aquí en nuestras familias. Si no está alguien de tu familia o no está completa, pues con los que estén. Si no hay nadie, agarre a alguien que veas ahí que no está con nadie y oremos por él. Hermanos, es importante esto, muy importante. ¿Por qué? Porque es importante que estemos listos. No sabemos el día ni la hora en que el Señor ha de venir. Yo voy a pedir que empiece a orar por su hijo, por su hija, en el nombre de Jesús. Y dígale: gracias, Señor, porque está conmigo. Mi hijo, mi hija en esta mañana están conmigo. No todos están conmigo en esta mañana, pero gracias por ellos. Gracias, Señor, por mi esposa. Gracias por mi esposo. Hemos tenido problemas en estos días, pero Señor, ayúdanos a quitar todo problema. Dirígenos para ser humildes y reconocer que hemos pecado contra ti y necesitamos buscarte, amarte, honrarte en ese pacto que hemos hecho. Bendice a mi generación. Ayúdales, Señor. Dales fuerza. Dales, Señor, un corazón entendido para tener bien claro que hay un solo Dios, que hay un solo camino, que hay una sola verdad y se llama Jesucristo. Y no hay muchos caminos que conducen a la vida eterna ni al cielo. Hay un solo camino, se llama Jesucristo. Ora por tus hijos y dile: gracias, Señor, por ellos. Señor, te los he encargado, pero el día de hoy, junto con tu iglesia, te los encargo nuevamente. Si están pensando o piensan hacer en un futuro cosas que no corresponden a tu santidad, estórbales, Señor. Y en la misión que yo tengo de amarles, cuidarles, pero también serles ejemplo, ayúdame a dar ejemplo y ayúdame a estorbarles si están haciendo algo incorrecto. No importa que incluso sean casados, si se está haciendo algo incorrecto, tomo autoridad y como su padre o como su madre hago lo que tengo que hacer, porque a santidad nos ha llamado el Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos como tu iglesia en tus manos. Te necesitamos, Señor. No podemos solos. Aquí no hay alguien que sea mejor que otro. Delante de ti, todos somos iguales. Te necesitamos de igual manera. Mi esposa te necesita, mis hijas te necesitan, los novios de mis hijas te necesitan, mis hermanos diáconos, mis hermanos en ministerios, los padres que están aquí, los hijos que están aquí, las esposas, te necesitamos, Señor. ¿De qué valiera que ganásemos todo el mundo y se perdiese nuestra alma, el alma de nuestros seres queridos? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprender la necesidad de buscarte, Señor, y vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos a cada familia aquí y que podamos vivir en el día a día, teniendo claro, Señor, que vamos a un lugar mejor. Y que mientras tanto, Señor, la vida que llevemos aquí, debemos nosotros ser ejemplo de los creyentes en nuestra palabra, nuestra conducta, nuestro amor, nuestro espíritu, nuestra fe y pureza. Te damos gracias y lo pedimos todo, honrándote con todo el corazón, en el nombre de Jesús.
Amén. Démosle una ofrenda de palmas, hermanos, al Señor. Dios les bendiga y bueno, dejamos el lugar a nuestra...